Saludos, mis queridos hermanos, buenas tardes, una hermosa tarde de veras. Debo admitir que única en la manera en que se ve. El tiempo se está calentando fuera, ya no hay tanto frío y el cielo está completamente azul, es una hermosura. Pero yo quería conversar con ustedes hoy acerca de algo que quiero desarrollar como una manera de llevarnos a un punto futuro cercano que es muy importante para todos nosotros. Ah, Jesús fue el gran maestro de la enseñanza, el experto enseñador, vamos a llamarle de esa manera. Y ciertamente, todo el tiempo miles de personas se reunían para escuchar sus palabras. Aunque él se concentraba en enseñar a sus discípulos, la gente viajaba de todas partes solamente para escucharlo, para escuchar sus lecciones, para escuchar estas historias, estas parábolas, estas cosas extraordinarias que él continuamente tenía que decir. Y si nosotros queremos aprender de alguien, realmente este sería Jesús. Es Él quien la Biblia nos manda a emular, a imitar, a transmitir su imagen, a enseñar. Y si de alguna manera nosotros vamos a enseñar a otros, deberíamos usar el método que es más eficiente de todos. En este caso, el método de Jesús. Pero ¿cómo es que Jesús enseñaba? Esto es algo que ciertamente la Biblia nos lo muestra de manera extraordinaria. Existen 9 métodos que Jesús utilizó en sus enseñanzas, de los cuales yo quiero hablarles a ustedes muy resumidamente. Hay otros maestros de la palabra que han citado continuamente a Jesús y la manera autoritaria, la manera poderosa en la que él enseñaba y el coraje que él siempre mostró, la sabiduría y más aún, el extraordinario poder espiritual. A nosotros hay algunos versículos que nos hubiese gustado mencionar, los cuales se encuentran en Mateo 5 22, por ejemplo, 28 32, etcétera. Pero las multitudes estaban siempre asombradas con lo que Jesús enseñaba. Y decían, pero él habla como alguien que tiene autoridad, a diferencia de los otros maestros. Solamente Jesús podía hacer esto porque Él es la palabra de Dios. Y a Él solamente le fue dada toda la autoridad en los cielos y en la tierra, como nos dice Mateo 28 18. Entonces, nosotros no podríamos predicar con nuestra propia autoridad, porque la autoridad de Jesús únicamente es la que nos permite a nosotros convertirnos en verdaderos enseñadores de su palabra. Y Él nos ha dado esa autoridad. Él dijo, toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Y esto es importante. Entonces, nuestro poder y nuestra autoridad en la enseñanza viene precisamente de Él. Por eso tenemos que tener cuidado, especialmente cuando las palabras nos salen bien y comenzamos a creernos que nosotros tenemos algo que ver con ello. Si tú hablas de tu propia sabiduría, si tú hablas de tus propias fuerzas, tú no estás enseñando más que cosas mundanas.
si tú no te apoyas en el Espíritu Santo y tomas las enseñanzas de Jesús, ya estás teniendo problema. Pero lo primero que Jesús hacía era contar historia. Él era un contador de historia. Esta manera en la que nosotros lo podemos decir de manera extraordinaria. Él era un contador de historia. Jesús contó innumerables parábolas y él sacaba verdades espirituales de los problemas cotidianos, de las situaciones diarias. Uh, y estas historias hacían que sus enseñanzas fueran memorables, fácil de recordar. Y además de esto, también nos conectaban al pueblo, a las personas que escuchaban, con la realidad de lo que él estaba enseñando. Ustedes todos tienen familiaridad en mucha, bueno, por lo menos aquellos que leen la palabra de Dios, acerca de los modelos de parábolas y los modelos de historias que Jesús continuamente estaba sacando. Él nos cuenta, por ejemplo, la historia de un niño que repudió a toda su familia, se deshizo de su herencia y se fue al mundo. Y después vino a su casa buscando misericordia. Y allí él no esperaba la respuesta. Fue sorprendentemente recibido de manera extraordinaria, con los brazos abiertos por su padre. Y esta es la verdad, que él no lo esperaba. Y qué más maravillosa que esta parábola del hijo pródigo, las cuales ustedes son familiares. Pero las historias nos cuentan que las verdades espirituales profundas, él las utilizaba de manera tan sencilla, de manera tan sutil, que la gente se identificaba con ella sin darse cuenta. Él usaba frecuentemente, por ejemplo, la hipérbole, el uso de exageraciones o expresiones escandalosas o declaraciones impactantes para llamar la atención. Y todas estas declaraciones estaban destinadas a transmitir, a hacer llegar el punto que él quería traer a colación. Por ejemplo, Jesús en ningún momento quiso decir que teníamos que arrancarnos un ojo o amputarnos un brazo si estos nos hacían pecar, pero es una manera extraordinaria de anunciar la gravedad del pecado aquí en Mateo 5:29. O de otra manera, todos los cristianos en el mundo estarían ñecos con un brazo menos, o ciegos con un ojo sacado. Igualmente, él nos habla de que antes de ver la paja en el ojo del vecino, nos saquemos nuestro palo de nuestro ojo. Obviamente nosotros no tenemos un palo en el ojo que pudiésemos sacar, pero es una manera de decir, los pecados tuyos son más grandes que los que tú estás viendo en tu vecino. Y esto es extraordinario. Esto en Mateo 7:3-5, él nos hace llegar este punto claramente con esta expresión. Él dijo cosas que sorprendían a la gente y sus exageraciones eran una manera extraordinaria y hermosa de traer el punto a la raíz y de clavar el clavo directamente en el corazón de la gente. Él zarandeaba a las personas con estas exageraciones. Estas cosas escandalosas no pretendían ser literales, por supuesto, pero sí traer al corazón de la gente, tirarlo al suelo, hacerle a la gente abrir los ojos con estas expresiones, al hacer el punto ser visto de una manera perfectamente
claras. Después estos dichos memorables que él sacaba. Él hablaba poéticamente usando refranes y dichos pegajosos y juegos de palabras. Y esto no siempre es evidente cuando vemos las traducciones en el español. Sin embargo, en el idioma original Jesús hacía mucho más fácil para sus oyentes recordar las cosas que él decía. Por ejemplo, él dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdona y serás perdonado, da y te será dado. Eso es en Lucas 6, 37 y 38. Y el otro ejemplo famoso es aquella famosa regla de oro que está allí mismo en Lucas 6, 31. De modo que las declaraciones pegajosas definitivamente nos ayudan a nosotros a que la gente recuerde lo que estamos diciendo. Por ejemplo, este predicador, Andy Stanley, el hijo de Charles Stanley, uh, eh, tiende a decir que memorable es portátil. Y la gente recuerda estas lecciones, las llevan consigo donde quiera que van. De modo que decir cosas como estas, cosas pegajosas, juegos de palabras, traen a la gente a mantener en la memoria lo que tú estás tratando de enseñar. Jesús, por ejemplo, también hacía continuamente preguntas. En lugar de simplemente dar una respuesta a lo que él le era preguntado, él contestaba con otra pregunta. Él llevaba a sus oyentes a conclusiones haciendo preguntas. Por ejemplo, en Mateo 6:26, típicamente, estas son cosas interesantes. Ustedes pueden encontrar en el Nuevo Testamento 173 preguntas que Jesús hizo. Es una cosa extraordinaria. Por ejemplo, ustedes recuerdan buen maestro, le dice uno para hacerle una pregunta y él le contesta, ¿quién te dijo a ti que yo soy bueno? Una cosa extraordinaria. Y así por el estilo. Las preguntas son un método de enseñanza extraordinariamente poderoso, especialmente cuando usted está tratando de enseñar a personas que le son hostiles. Allí usted se acuerda el caso de los fariseos que le trajeron a Jesús. Si debemos pagar taxes. Y Jesús dice, muéstreme una moneda. Y cuando le muestran un denario, él dice, ¿de quién es la cara que está allí? Y ellos le contestan, de César. Dice, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una manera extraordinaria, haciendo preguntas impactantes, trae a la gente a la realización de los errores en los que están. Las buenas preguntas hacen que la audiencia exija respuestas. Hay muchas preguntas. Tú no puedes subestimar la oportunidad de hacerlas. Y hay muchas preguntas en la Biblia que se pueden hacer cuando tú estás enseñando, cuando tú estás hablando, cuando tú estás predicando. Estas son cosas que ayudan a facilitar la transmisión del mensaje. Pero él también utilizaba ilustraciones visuales. Por ejemplo, Jesús a menudo usaba lecciones objetivas para comunicar una verdad concreta a sus oyentes. Un gran ejemplo, ustedes todos lo conocen, el de haber lavado los pies de sus discípulos en Juan 13, algo que la gente se quedó allí asombrada, todos se quedaron, esto fue chocante por muchísimas razones, pero la más importante de todas, esta era una labor que los más bajos eran los que hacían. Y cuando Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir, esta demostración clavó en el corazón de todos esta realidad. Y es una manera en la que Él les enseñó el real liderazgo de servicio. Entonces aquí mismo también Él llama a un niño
para mostrar acerca de la fe de un niño en Mateo 18. Y describe las ofrendas desinteresadas al ver a la viuda poner sus 2 centavos en el alfolí, allí en el altar. Y todos se quedaron sorprendidos al él decir, ella puso más que todos los demás. En Mateo 12:41 usted encuentra esta historia y es extraordinaria. Cuando él contó la parábola del sembrador, es muy probable que él estuviese en medio de un campo donde habían sembradíos y cosas por el estilo, de modo que la gente visualmente podía ver lo que él estaba hablando. Igual allí cuando él estaba hablándole a ellos acerca de yo soy la vid, ustedes son las ramas en Juan 15. Allí ustedes saben que él estaba en el monte de los olivos junto con ellos. De modo que allí ellos podían ver de lo que él les estaba hablando. La verdad comunicada visualmente es mucho más poderosa que una verdad declarada. De modo que Jesús típicamente usaba esto continuamente. Tomar cosas y mostrar con objetos lo que él estaba queriendo decir. Nosotros podemos recomendar una manera de predicar, una manera de enseñar, una manera de traer el mensaje. Es precisamente utilizando objetos que transmiten lo que usted quiere decir. Yo me río cuando recuerdo a mi amigo, bueno, no es mi amigo personal porque él no me conoce a mí, pero what you call it, Francis Chan, que en uno de sus videos nos muestra esta cuerda enorme, larga, y él la tenía una puntita pintada en un extremo de la cuerda y dice, mire, esta puntita pintada aquí está en su vida. Imagínense que el resto es la eternidad que usted va a vivir. Y es un ejemplo extraordinario. O por ejemplo, otra imagen que él creó, trayendo una cuestión de esta de huesos de pollo. Dice, yo me comí este pollo ahorita y aquí están los huesos. Y dice, ¿usted se imagina si yo le hablara a estos huesos y se convirtieran en un pollo? Pero qué cosa más imaginativa para hablar de cómo Ezequiel le habló a los huesos y se convirtieron en personas. Y son cosas extraordinarias. Es una manera visual de transmitir el mensaje. Jesús utilizaba la repetición continuamente. Él ayudaba a sus oyentes a comprender y a recordar sus enseñanzas mediante la repetición. De verdad os digo, ciertamente yo os digo, de verdad les enseño. Frecuentemente Jesús estaba utilizando la repetición una y otra vez. Él lo hacía. Cuando él habló de su muerte, él la repitió cuántas veces, solo para que ellos recordaran. Y cuando habló de su resurrección, también, por ejemplo, ustedes lo encuentran en Mateo 8:31, en Mateo 9:30, Marcos 8:31, Marcos 9:31, en Marcos 10:33, él hablando precisamente de este tema en particular. Y aún así sus discípulos no recibieron el mensaje. Esta es una cosa, amados, extraordinaria. A veces las personas necesitan escuchar algo muchas veces antes de recibirlo. Por eso recalcar, repetir, enfatizar es importante, porque trae el recordatorio, acentúa en la memoria lo que se quiere decir. Entonces no tenga miedo de la repetición, porque en ello hay énfasis y ayuda a la memoria a retener. Cuando usted repite algún detalle particular en un mensaje, este se retiene más fácilmente. En el punto principal del mensaje, usted siempre quiere traerlo a repetición para que la gente lo recuerde. Después Jesús, otra cosa que hacía popularmente era crear experiencias. No era simplemente suficiente que la gente escuchara sus enseñanzas. Él les daba instrucciones y los llamaba a repetir lo que él decía.
Por ejemplo, él no solo enseñó a sus discípulos lo que tenían que hacer, él los envió de dos en dos. Y dijo, vaya y hagan lo que yo dice. Él les dio la unción y les dijo, vayan y sanen los enfermos. En Lucas 9, del 1 al 6, podemos encontrar cuando ellos vinieron a informarle de cómo habían hecho todas estas cosas. Jesús exigía la acción en la enseñanza, pero no todos podían manejarlo de esta manera. Por ejemplo, el joven rico en Lucas 18, que vino a preguntar acerca de los mandamientos, y Jesús les dice, y cuando él les dice finalmente lo que él tenía que hacer, el joven se fue desanimado porque se dio cuenta que su Dios verdadero no era el Dios que Jesús le estaba ofreciendo, sino el dinero. Entonces, no se limite a decir lo que hay que hacer. Trate de brindar la oportunidad de que lo hagan, de que lo pongan en acción, de crear una experiencia en medio de la lección. De esta manera, usted puede ayudar a sus oyentes en la aplicación. Jesús practicaba lo que predicaba. Esto era una cosa extraordinaria, amado. No hay mejor ejemplo de un predicador que hace lo que enseña. Y esto es tan importante. Nosotros no podemos solamente tratar de decirles a las personas lo que tienen que hacer, porque si usted dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, usted no es un buen enseñador. Me fascina como San Agustín decía, predica la palabra y cuando sea necesario habla. En otras palabras, sencillamente muestra lo que tú tienes que enseñar para que otros lo imiten en vez de tener que predicarlo. Jesús no solamente enseñaba sobre la oración, pero él continuamente estaba orando y ellos veían cuando él se iba a orar. De hecho, ellos salían a buscarlo. En Lucas 5:16, él no solo les enseñó sobre amar a los pecadores, sino que él cenó con ellos. Bendito el nombre del Señor. En Mateo 9:10, él vivía lo que decía. Él no solo hablaba las cosas, pero él las caminaba. Él actuaba todo lo que él enseñaba. A través de la muerte misma, él nos enseñó lo que significa el verdadero amor. Entonces, la práctica nos va a ayudar a enseñar a aquellos que aprenden de nosotros. La práctica, no que ellos hagan, porque esta es importante, sino la que nosotros hagamos para que ellos vean que nosotros hacemos lo que decimos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la lección más importante que podemos sacar de esto es una vida santa, una vida sana, una vida que camine con Cristo, para que lo que salga de nuestra boca también salga de nuestras acciones y todos puedan ver la luz de Cristo a través de nosotros. Si tú quieres ser un enseñador, un predicador, un evangelista o alguien que habla con las personas acerca de Cristo, primero ponlos en práctica. Es lo primero que tienes que comenzar haciendo. Y después utiliza las metodologías de Cristo Jesús para enseñar. Predica la palabra, como le dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, pero tu impacto en la vida que tú llevas va a ser mucho más poderoso que toda palabra que tú puedas decir. Recuerda, después que tú impactes con tu vida, entonces tú puedes aprender a contar historias, a ser impactante, a ser chistoso, a hacer declaraciones pegajosas, palabras de rejuego, a decir parábolas y a utilizar lecciones prácticas, a usar la repetición y enseñar con la experiencia y la práctica para que la gente pueda recordar lo que tú estás enseñando. Esto yo quería dárselos a ustedes en el día de hoy
porque estamos viviendo un tiempo en el que los soldados de Jesucristo necesitan lanzarse y comenzar a anunciar las buenas nuevas. Pero tú no estarás equipado para hacer esto si tú no practicas primero lo que vas a enseñar. Entonces ahí tienes, ponlo en práctica y después róbate cada uno de esos puntos de Jesús, porque Él se deleita cuando tú lo haces. Y entonces tú vas a poder traer muchas almas de tus amigos, de tus hermanos, de tus vecinos y hasta de los extraños que te encuentras en el supermercado a los pies de Cristo Jesús. Y si tú aún no conoces al Señor Jesucristo, esta oportunidad es extraordinaria. Yo no soy santo, pero yo te puedo decir que con el corazón me fascinaría poder verte a ti en el cielo conmigo en el día que te vayas. Porque todos nos vamos a ir de aquí, tú lo sabes. Y la verdad es que el mejor regalo para mí sería encontrarme contigo en el reino de Dios en el día en que nos vayamos de esta tierra. Para yo poder decirte, wow, ¿te acuerdas de aquellas palabras que compartimos allá? Y así tú mismo vas a poder hacer igual y llevarle esta palabra a tus hermanos, a tus amigos, a tus vecinos. Tú solamente tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Él fue levantado de entre los muertos y tú serás salvo. Gracias, buenas tardes, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Alabado sea el nombre del Señor.